Hola, ¿qué tal? Soy Taito desde YOLO Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Y sean todos bienvenidos a la final, a la grandísima final de la Europa League 2020. Sí, en YOLO Fútbol te traemos todo lo mejor del balompié mundial. Ustedes están esperando esta previa, estoy seguro, aunque no hemos tenido tiempo de darle cobertura a la otra parte de la Europa League porque la Champions nos ha tenido completamente ocupados. No queríamos dejar pasar esta gran final, esta final entre el Inter de Milán y el Sevilla, que tendrá lugar el próximo viernes 21 de agosto a las 3 de la tarde en Alemania, más concretamente en Colonia. Son dos equipos que llegan a una final sabiendo lo que es ganar este torneo. Es verdad que el Sevilla ha sido el dominador absoluto de esta competición en este siglo. Tiene 5 copas de la Europa League, mientras que el Inter tiene 3 trofeos. Es decir, ambos saben qué es alzar el trofeo de la competición menor europea y los dos llegan en excelente forma y eliminando a rivales bien duros. Yo quiero invitarte a que dejes tus pronósticos en este momento. Ahora, pausas el vídeo y vas a los comentarios y dejas tu predicción allí. Sabes que si adivinas el marcador exacto te vamos a estar saludando en próximos vídeos, así que no pierdas la oportunidad. Y si eres nuevo por aquí, te quiero invitar atentamente a que te suscribas allí. Y si ya estás suscrito, les pido por favor verifiquen si tienen activada la campanita. Eso es muy importante para que YouTube te notifique de cada uno de nuestros videos y no te pierdas absolutamente nada. ¿Cómo llegan entonces el Sevilla y el Inter a esta gran final? Bueno, ha sido un camino bastante largo. Ustedes saben que la Europa League empieza su fase eliminatoria ya final en 16avos. Bueno, el Sevilla en 16avos precisamente eliminó al club rumano Cluj, se llama Cluj, 1-1 por gol de visitante. Es decir, empataron 1-1 en la ida y 0-0 en Sevilla, pero ese gol de visitante en Rumanía les dio el pase a octavos, donde sí eliminaron el partido único a la Roma ya después de la pandemia, 2-0. En cuartos al Wolves, bueno, en un partidazo que ganaron en los últimos minutos, 1-0. Y en semifinales eliminaron al Manchester United, al todopoderoso Manchester United de Solskjaer, de Bruno Fernández, de Rashford, de Martial, de Pogba, 2-1. Viniendo debajo, adelantó Bruno Fernández de penal a los ingleses y luego Suso a pase de Reguilón, gol, empate. Y Luke de Jong a centro de Jesús Navas puso la victoria espectacular del club andaluz sobre los Diablos Rojos de Inglaterra. Mientras que el Inter en 16avos eliminó al Ludogorets 4-1 por un global de 4-1. En octavos, partido único, 2-0 al Getafe de Bordalás. En cuartos, 2-1 al Bayer Leverkusen de Kai Havertz. Y en semifinales, 5-0 goleada al Shakhtar Donetsk, que no es cualquier equipo, es un equipo adaptado a estar en competiciones europeas. 5-0 con doblete de Lautaro, doblete de Lukaku y de Ambrosio. Posibles alineaciones que van a mandar a la cancha estos dos técnicos, tanto Antonio Conte como Julen Lopetegui, dos grandísimos directores técnicos. Bueno, les digo, están cantadas las alineaciones, cantadísimas. Ambos técnicos han repetido religiosamente desde el parón hacia acá sus alineaciones en la Europa League, pero religiosamente. Miren, por el Inter, Handanovic en la puerta, Godín, De Bruyne y Bastoni formando línea de 3, ya ustedes saben. 4 por delante, de Ambrosio por derecha, Varela, Brozovic y Gagliardini. Y por la izquierda, Ashley Young. Y arriba, Lukaku y Lautaro. En el banco quedan Eriksen y queda también Alexis Sánchez. Pero Antonio Conte ha sido fiel a esta formación, idénticamente igual a la del Sevilla de Julen Lopetegui. Mírenlo, Bono en la puerta, que fue la estrella frente a Manchester United, vale aclarar eso. Navas por la derecha, Koundé, Diego Carlos y Reguilón formando línea de 4 en un 4-3-3. Por delante, Jordan, Fernando y Vanega. Y arriba, Ocampos, Suso y En-Nesyri. Eso está más que cantado. La única variación que podría haber aquí es Luke de Jong, por haber sido el goleador, el que le dio el gol de la victoria al Sevilla frente al Manchester United, pero las dos alineaciones son las que deben presentar ambos técnicos allí
en el estadio del Colonia en Alemania. Vamos entonces ahora con la predicción y el análisis del partido. ¿Mi predicción cuál es? Bueno, les va a sorprender. Inter de Milán gana la Europa League 2020. ¿Y por qué creo que el Inter de Milán es el favorito frente a un Sevilla todopoderoso en esta competición? Bueno, lo primero que hay que decir es que el partido va a ser un partido muy parejo, digno de una final. Dos grandísimos equipos, pero les voy a dar tres elementos por los que creo que el Inter sale favorito y por los que creo que el Inter ganará ese partido y será campeón de la Europa League 2019-2020 en Alemania. El primero es la contundencia tremenda que tiene Antonio Conte en el ataque, que no tiene Lopetegui, señores. No lo tiene. En-Nesyri, Suso, Ocampos no se comparan con Lukaku y Lautaro. Eso es obra y gracia de Antonio Conte. Son dos futbolistas que han anotado 54 goles. Ahí lo están viendo. 54 goles en toda la temporada para el Inter de Milán. Tener dos goleadores en el frente asusta, intimida y además es garantía de que tu equipo va a marcar. Y cuando marcas en una final tienes muchas posibilidades de ganar el título. El segundo elemento es que este 3-5-2 de Antonio Conte le encaja a la perfección al 4-3-3 de Julen Lopetegui. Primero, en la presión alta, en el pressing de equipo a la hora de la salida del Sevilla. Tener tres mediocampistas, tener dos delanteros y dos carrileros muy largos permiten hacer una presión inicial bien alta y con la seguridad de que tienes cubiertas las espaldas por tener tres en el fondo. Lo ha demostrado durante todo el campeonato el Olympique de Lyon en la Champions, el Red Bull Leipzig también en la Champions cuando defiendes. Por eso se ha puesto de moda este 3-5-2. Lo mismo puede ser 3-4-3 que 3-5-2. Cuando defiendes con tres en el fondo estás potenciando la presión. Yo creo que la va a pasar muy mal en la salida del Sevilla, que Lopetegui es un técnico que gusta salir con el balón controlado. Y si el Inter logra interrumpir esas pelotas iniciales, creo esa circulación del balón inicial, creo que por ahí tiene la batalla ganada. Además, supera en pierna al mediocampo del Sevilla. El Sevilla sí es verdad que tiene tribote, pero cuando, repito, tienes tres en el fondo, los dos carrileros también pueden adelantar las marcas, pueden adelantar la presión y forman una línea casi perfecta de 5 jugadores en la bomba central, en todo lo largo de la línea central del terreno, y eso también puede ser beneficioso a la hora de contrarrestar un equipo que viene a tenerte el balón, un equipo que gusta de manejar bien la pelota y tener bastantes hombres ahí en el centro del campo. El Inter, Antonio Conte, puede ser también una ventaja. Y lo otro es que los tres centrales del Inter son muy rápidos, porque Godín, a pesar de la edad, es un central bien expeditivo, bien rápido y que tienen el corte mandado. Es decir, son muy buenos al corte, buenos en la marca, y yo creo que tener esos tres atrás te da una garantía a la hora de defender muy buena. Y el tercer aspecto es que Antonio Conte tiene mejores recursos en la banca para darle vuelta al partido, para atender alguna problemática que surja durante el encuentro, que Julen Lopetegui. Cuando usted mira para la banca y ve que tienes a Christian Eriksen, uno de los mejores playmakers del mundo, porque es uno de los mejores hacedores de juego de toda Europa, y además miras a un Alexis Sánchez renovado, que ya se va a quedar en el Inter, que Antonio Conte lo ha resucitado de las cenizas como el ave fénix, que te puede jugar de delantero, que te puede jugar en banda, que puedes agregar tres en el ataque. Yo creo que Antonio Conte tiene ahí en el banco la solución para cualquier inconveniente. Mejores soluciones que Julen Lopetegui, que en sentido general el Sevilla tiene peor plantilla que el Inter de Milán. Pero esto no es cuestión de adivinar, de predecir, de mejor plantilla, de hombre a hombre. Yo digo que el Inter va a ganar la Europa League. Esa es mi predicción. Pero contra el Sevilla, nada, absolutamente nada está escrito. Julen Lopetegui es un grandísimo técnico. Ha hecho del Sevilla un grandísimo equipo y también una buenísima temporada, tanto nacional como continental. Y creo que dar favoritos aquí es porque tengo que mojarme, pero seguramente ustedes ahí en los comentarios tendrán el suyo. Por tanto, ahora te invito a que sí me dejes por favor tu comentario con tu predicción. ¿Qué crees de este partido? Y recuerden que si adivinas el resultado te voy a estar saludando en próximos videos.
Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, te va a encantar. Ahí activen la campanita y al final de este video te voy a estar dejando la previa de la gran final de la Champions, que será el próximo 23 de agosto. Así que no dejes de ver la previa, que ya va a estar disponible, de la gran final de la Champions en unos días, porque tal vez cuando suba este video no, pero tendrás también quizás la previa de la hora semifinal. Pero en fin, quédate con nosotros aquí en Yo Hablo Fútbol, viendo nuestros videos, te va a encantar nuestro canal. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.